por acompañarnos. Voy a presentar a las personas que nos acompañan para dar la bienvenida a este coloquio y el inicio de los trabajos. Se encuentra con todas y con todos nosotros Hugo Arellanes, coordinador de Huella Negra y asambleísta del COPRED. Bienvenido. Y también se encuentra la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Geraldina González de la Vega Hernández. Bien, pues cedo el uso de la voz para que nos den el mensaje de inicio. Pues muy buenos días a todas las personas que nos acompañan la mañana de hoy aquí en el COPRED. Muchas gracias, Hugo, por la propuesta para organizar este evento junto con ustedes, Huella Negra, porque bueno, pues desde hacía tiempo ya veníamos conversando sobre esta importancia de hablar sobre el perfilamiento racial en la Ciudad de México con las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto trazar rutas de atención. Este evento, insisto, pues ya tenía un buen tiempo planeándose. Hugo Arellanes es parte de nuestra asamblea consultiva y justo como parte de la asamblea, pues nos había propuesto que generáramos un espacio de discusión, pero sobre todo de visibilización de prácticas que realmente se encuentran muy normalizadas, como es el perfilamiento racial en determinados espacios. Y digo en determinados espacios porque creo que ya desde hacía unos meses, quizá años, el tema del perfilamiento racial realizado por fuerzas de la policía se ha logrado colocar, digamos, como un tema de preocupación. Aún así hemos encontrado de pronto en ciertos espacios en donde nos dicen, bueno, en México no pasa lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, esa es una vertiente de lo que queremos discutir el día de hoy. En México sí pasa lo que pasa en Estados Unidos, pasa todos los días, sin embargo, no se ha logrado visibilizar precisamente porque las personas afrodescendientes, las personas indígenas y personas racializadas todavía siguen pues sin la capacidad de representación y de reconocimiento para poder colocar estos temas como se ha logrado hacer en otros países. Y también el tema del perfilamiento racial en espacios del ámbito privado. Y me refiero particularmente, por ejemplo, en tiendas de autoservicio, en otro tipo de tiendas departamentales, en donde esto sucede todos los días y que también se encuentra normalizado, se encuentra invisibilizado, no se habla de ello y cuando se habla, lo que nos han dicho en muchos espacios es que no voy a denunciar. Y no voy a denunciar no porque no crea que es grave, lo es. Sin embargo, es algo que me sucede tan seguido que no voy a estar ocupando mi tiempo, mis fuerzas para estar acudiendo a una institución para denunciar este tipo de conductas. Entonces, parte de lo que queremos hacer la mañana de hoy precisamente es detectar cómo están sucediendo estas conductas, tanto cometidas por personas funcionarias públicas como en espacios privados, para poder tejer estrategias de manera muy clara junto con la sociedad civil para poder prevenirlas y combatirlas cuando sucedan. Entonces, eso es parte de uno de los objetivos del día de hoy. Entonces, evidentemente, este coloquio es un espacio de trabajo con organizaciones de la sociedad civil. Algo que quiero dejar muy en claro es la distinción entre lo que es el racismo y lo que son las prácticas racistas o la discriminación racial. El racismo es una forma de opresión que se basa en la idea de raza y etnicidad como construcciones históricas que asignan valor al fenotipo, a la apariencia física, al tono de piel, al lugar de origen, a la pertenencia étnica u otros atributos relacionados con el fenotipo o la cultura de una persona o grupo de personas. Y cuando estas ideas, estos estereotipos, estos prejuicios, estos estigmas se ponen en marcha, es cuando se cometen las conductas discriminatorias o la discriminación racial. Entonces, necesitamos distinguir entre unas y otras precisamente porque de pronto encontramos que se busca, por ejemplo, sancionar el racismo como tal y no sancionar o perseguir o prevenir una discriminación como tal. Evidentemente existe un marco legal importante y relevante en nuestro país para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación racial y justo la Comisión Interamericana ha reafirmado que la discriminación étnico-racial en las Américas no puede ser entendida sin los factores históricos de su conformación como la dominación colonial
y la esclavitud, contribuyendo al contexto actual de graves violaciones de derechos humanos a que siguen expuestas las personas y colectivos tanto indígenas como afrodescendientes en todos los estados de la región. Como consecuencia de este racismo estructural e institucional, la Comisión subraya la persistencia de un ciclo histórico de violencia y exclusión socioeconómica, cultural y política. Entonces, también se ha hablado ya en los ámbitos internacionales sobre las prácticas de perfilamiento racial como acciones represoras que se adoptan por supuestas razones de seguridad o de protección pública y que están motivados en estereotipos de raza, color, etnicidad, idioma, descendencia, religión, nacionalidad o lugar de nacimiento o una combinación de estos factores y no en sospechas objetivas que tiendan a singularizar de manera discriminatoria a individuos o grupos con base en la errónea suposición de la propensión de las personas con tales características a la práctica de determinado tipo de delitos. Son algunas de las definiciones de las que vamos a partir la mañana de hoy en todas las mesas que vamos a tener en este coloquio. Quiero referir que existen algunos esfuerzos por parte de algunas instituciones de nuestro país para prevenir precisamente estas prácticas de perfilamiento racial. Desde el COPRED hemos realizado ya 2 informes. En 2020, el informe de discriminación y perfilamiento racial del cuerpo policial. El año pasado se realizó el informe sobre discriminación y perfilamiento racial durante la etapa de investigación para la defensa legal de personas indígenas y afrodescendientes en la Ciudad de México. Y este año se encuentra en curso la investigación titulada Prácticas racistas en el sistema penitenciario en la Ciudad de México, discriminación y estereotipo racial. El objetivo de estas investigaciones es precisamente rastrear cómo sucede las prácticas racistas, particularmente el perfilamiento racial, pero también la discriminación racial en todas las etapas, digamos, desde una detención hasta el cumplimiento de una sanción penal en su caso. Serán discutidas 2 de estas investigaciones, las que ya están listas. La tercera, bueno, pues podrán darse algunas pistas sobre por dónde irá. Y tendremos mesas de conversación con organizaciones de la sociedad civil y tendremos un espacio en donde presentaremos 2 opiniones que hemos emitido desde el Consejo. Una relacionada con el perfilamiento racial, principalmente de trabajadoras del hogar en un condominio en el poniente de la Ciudad de México, y otra que no tiene que ver directamente con el perfilamiento racial, pero que se encuentra estrechamente vinculada y que se refiere a un restaurante o una cadena de restaurantes que discrimina por cuestiones raciales. Entonces, en ese sentido, queremos, digamos, poner sobre la mesa los criterios que hemos estado trabajando desde el Consejo para también tener opiniones, retroalimentación desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, para tener un criterio mucho más claro, pero sobre todo estándares para prevenir y eliminar estas conductas en la Ciudad de México. Así es que, bueno, pues esperemos que tengamos una mañana pues muy productiva. A las 3:30 de la tarde será la última mesa en donde estaremos presentando conclusiones. Y bueno, pues quédense a todo el evento porque creo que vamos a tener una charla muy importante para dejar de normalizar estas prácticas, hablar sobre cómo suceden y por eso tejer estrategias de manera conjunta. Muchas gracias, Hugo, por la iniciativa y ya me callo y te doy la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias, Geraldina, por la apertura del espacio. Creo que es muy importante hablar de perfilamiento racial. Este coloquio, esta jornada de trabajo, la quiero dedicar a un gran compañero, maestro de lucha, Bulmaro García Zabaleta, quien ha partido hace 2 días y que fue pues uno de mis maestros en la universidad. Durante 4 años fue mi mentor. Creo que le debo parte de lo que soy a él y entonces pues quisiera pedir unos segundos de aplausos para Bulmaro García Zabaleta. Muchas gracias. Pues bueno, antes de llegar a la Ciudad de México,
no me interesaba el tema de perfilamiento racial porque no lo sufría, y al llegar a la Ciudad de México empecé a sufrir el perfilamiento racial. Tenía escasos 5 días de estar en esta ciudad cuando saliendo del Metro General Anaya fui detenido por una camioneta de migración para pedirme mi documentación. Afortunadamente tenía mi credencial de lector, pude mostrarla, pero después de eso jamás volví a olvidar mi credencial en mi casa. Se volvió una práctica con la que tengo que estar todo el tiempo, ¿no? Después de eso empecé a notar cómo en los centros comerciales soy vigilado todo el tiempo, soy seguido. En un principio me molestaba mucho y trataba de confrontar al policía y eso. Entonces, hasta el punto que decidí ya no hacerlo porque pues, es muy desgastante, es muy cansado. Y entonces empecé como a estudiar un poco más de qué va el perfilamiento racial, y es una práctica que ejerce toda persona que está en posiciones de impartición de justicia, sean policías, sean juzgados, o sea, toda persona que puede ejercer un poder sobre un cuerpo racializado está cometiendo un perfilamiento racial. Entonces, esta jornada de hoy es para hablar de eso, de cómo los cuerpos afrodescendientes, de cómo los cuerpos racializados son perfilados en la calle. Creo que nos va a tocar hablar un poco de cuáles son algunos mecanismos de defensa a la hora de que estamos en la calle o en espacios públicos. También se va a hablar un poco de las consecuencias del perfilamiento racial, de cómo justo normalizamos estas actitudes, de cómo justo evitamos zonas de la ciudad para evitar ser detenidos. Entonces, creo que va a ser una jornada pues muy interesante, creo que va a ser de mucho aprendizaje. Al final, quédense hasta el final. Hay una sorpresa, sí, una sorpresa que hemos estado preparando desde Huella Negra, que no tiene que ver con perfilamiento racial, pero que tiene que ver con otro tema que tampoco se habla tanto, que son las afrodisidencias. Entonces vamos a presentar un video. Espero que Marduk esté de acuerdo. Es un video que hicimos sobre Marduk, sobre su labor de cantante, sobre su activismo, en referencia pues, a las afrodisidencias, a las personas que viven con VIH y así. Entonces va a estar interesante, el videito dura 20 minutos y lo presentaremos al final. Entonces también es una parte que les va a gustar. Entonces pues deseo que sea una jornada pues, de mucho aprendizaje y de mucha reflexión. Y pues muchas gracias. Agradecemos mucho las palabras de la presidenta del COPRED, Geraldina González de la Vega Hernández, y de Hugo Arellanes, coordinador de Huella Negra y asambleísta del COPRED. Con esto damos inicio a los trabajos de este coloquio sobre perfilamiento racial en la Ciudad de México, diálogo con organizaciones sociales y academia. Les agradecemos mucho su presencia y vamos a continuar con nuestra primera mesa de diálogo. Para ello pedimos que la presidenta y Hugo nos acompañen de este lado para dar paso a quienes van a estar acompañando esta primera mesa de diálogo en torno a la investigación, discriminación y perfilamiento racial del cuerpo policial hacia población indígena, afrodescendiente y migrantes en la Ciudad de México, y también la investigación, discriminación y perfilamiento racial durante la etapa de investigación para la defensa legal de personas indígenas y afrodescendientes en la Ciudad de México. Para ello pido, por favor, se puedan subir aquí al escenario a la moderadora Jessica Aznar, subdirectora de investigación del COPRED, por favor. También a Citlali Quecha Reina, investigadora y asambleísta del COPRED. A Marisol Aguilar, integrante de Racismo MX, por favor.
Queremos agradecer también a nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, Eusiris Rostro y Fernanda Ramírez, quienes nos estarán acompañando a lo largo de toda esta jornada. Me voy a permitir leer la semblanza de la moderadora Jessica Aznar Molina. Ella es subdirectora de investigación del COPRED. Es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Durante su trayectoria académica y profesional se ha especializado e incursionado en temáticas como procesos de movilidad humana y migraciones internacionales, metodología de la investigación social, trata de personas, tráfico de migrantes y desplazamiento humano, procesos socioculturales, política pública y desarrollo social y derechos humanos y género. Actualmente se desempeña como subdirectora de investigación en el COPRED, donde coordina el primer concurso de investigación sobre discriminación en la Ciudad de México. Es editora responsable de la revista digital en discriminación, derechos humanos y política pública, la revista Inclusión, y coordina investigaciones que aborden el fenómeno discriminatorio. Bien, pues le cedo el uso de la voz para la moderación de esta mesa de diálogo. Gracias, Jorge. Buenos días a todas, todos, todes. Pues es un placer, después de 2, 3 años que hemos venido trabajando desde un enfoque académico, este tema que para el Consejo es estratégico, el racismo, afortunadamente se ha creado este espacio precisamente para empezar a pensar y para comenzar a reflexionar qué estrategias desde COPRED se pueden impulsar para eliminar, prevenir el racismo en todas sus formas. Como ya lo ha mencionado la presidenta, pues el racismo es un sistema opresor y de ahí pues las distintas modalidades, formas en que se expresa, entre ellas la discriminación y el perfilamiento. Bueno, pues muchísimas gracias, bienvenidas nuestras comentaristas ahora que han logrado llegar después de esta mañana caótica en esta zona. Y está también por llegar María Edith López Hernández. Entonces voy a comenzar a presentarlas, a leerles sus semblanzas y posteriormente comenzaremos la dinámica de ir introduciendo el tema. Y ya en cuanto se incorpore Edith, pues abordamos ya los estudios. Bueno, voy a comenzar con la doctora Citlali Quecha Reina. Es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aquí en México, maestra y doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. De 2013 a 2014 fue directora de Fomento a la Investigación en la Coordinación Nacional de Antropología del INAH y del 2017 al 2019 formó parte del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, de la Ciudad de México. Ya en el 2021 y 2022 fungió como coordinadora del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM. Actualmente es integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Eliminar la Discriminación, aquí en COPRED, y forma parte del Seminario Universitario sobre Racismo y Xenofobia en México, SURCE UNAM. También es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y es docente de la licenciatura y del posgrado en Antropología, así como del posgrado en Enfermería de la UNAM. Muchas gracias, Citlali. Y de este lado, Marisol es coordinadora de programas en Racismo MX, una organización aliada al Consejo y que trabaja de la mano con el Consejo. Es feminista, antipatriarcal, antirracista,
abogada por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derechos Humanos y Derecho Internacional, humanitario por la American University. Ha trabajado en organismos internacionales y sociedad civil en la defensa de los derechos humanos en materia de género y raza. Muchas gracias, Marisol. Bueno, voy a leer la semblanza también de María Edith López Hernández, quien es la persona que no ha llegado. Ella es abogada feminista afromexicana con experiencia en litigio internacional, en el caso González y otras, Campo Algodonero contra México ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su experiencia en el ámbito legislativo, la administración pública, los organismos autónomos de protección de derechos humanos, pues es muy amplia. Así también como en la realización de trabajos de investigación, consultoría e impartición de diplomados, cursos y talleres en materia de igualdad de género, violencia contra las mujeres y niñas, además de derechos humanos de las mujeres y las niñas. Bueno, en cuanto llegue Edith, se va a incorporar y bueno, yo quisiera, ya la presidenta, pues de alguna manera expuso, bueno, cuáles fueron como los motivos por los cuales impulsaron a que el COPRED también realizara investigación ya de corte más académico, investigaciones, precisamente como para entender por dónde se estaban dando esas prácticas discriminatorias, racistas y de perfilamiento, dado que actualmente pues no tenemos un documento, una fuente estadística que nos permita dar cuenta de ese problema. Lo más cercano es la ENPO, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, pero bueno, pues se necesita hacer un tratamiento muy específico. Para poder un poco medio entender algunas variables que pueden aproximarnos a entender el perfilamiento o el racismo en la población privada de la libertad durante el proceso de detención, durante el actuar y la presencia de la persona presuntamente acusada, pues dentro del Ministerio Público y posteriormente dentro de su estancia en los reclusorios, en el sistema penitenciario. Sin embargo, no tenemos información realmente que nos dé cuenta de qué está pasando con el racismo y con el perfilamiento racial en este ámbito de justicia y de impartición de justicia, de administración de la justicia. Entonces, en esta discusión de cómo acercarnos a un problema tan importante, también paralelamente tenemos la encuesta de discriminación en la Ciudad de México y entre la lista de causas que las personas aquí en la Ciudad de México perciben más comunes de discriminación, pues es la pobreza, el color de piel, las preferencias sexuales, la clase social, ser indígena y por racismo. Allí las personas en esta ciudad están enunciando que hay racismo, que hay discriminación por color de piel. Cuando a las personas se les pregunta ya de manera más específica sobre los grupos y las personas, sobre si existe discriminación hacia esos grupos y esas personas, y en una lista de 40 grupos de población, pues aparece en primer lugar las personas pobres, con 83.5%, personas indígenas con el 82.1%, personas gays con el 81.8%, con discapacidad 79.9%,
personas de piel morena con 79%, personas con antecedentes penales acusadas o que estuvieron en la cárcel, 75.9%, mujeres con el 75.8%, personas con VIH-Sida, 75.7%, adultas mayores, 75.3%. Y hasta el lugar 17, personas negras, afromexicanas, afrodescendientes. Y hasta el lugar 30, a las personas migrantes y extranjeras. Y hasta el lugar 38, casi de las últimas, a las personas extranjeras. Y estos datos empiezan a darnos la primera pregunta que les quiero plantear. Es, ¿por qué no percibimos, por qué la ciudadanía no percibe a estos grupos? Percibe a los indígenas, ¿no? Que es una de las poblaciones que también se les hace perfilamiento racial. Pero ¿por qué la ciudadanía y, por supuesto, las personas servidoras públicas no están percibiendo de manera directa, ¿no?, a las personas negras, afrodescendientes, afromexicanas, personas migrantes extranjeras y personas extranjeras en general? Esa es una de las primeras preguntas para comenzar. ¿Por qué no estamos percibiendo a estos grupos y qué está pasando, tanto en la ciudadanía como en estas instancias de justicia, de acceso a la justicia y de administración de la justicia? Le doy la palabra a Citlali. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, estimadas compañeras, colegas y a todas las personas que están siguiendo también la transmisión online y claro, a quienes están aquí presentes con nosotros en las instalaciones de COPRED. Siempre es un gusto venir aquí y tener la posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a las temáticas de la competencia de esta importante institución de la Ciudad de México. Es muy pertinente la pregunta. Me congratulo también por la iniciativa de desarrollar reflexiones compartidas en torno a esta temática. ¿Y por qué no vemos a grupos, adelante, como las poblaciones afrodescendientes, migrantes? A propósito de la pregunta detonadora para esta conversación, hay un proceso histórico al que debemos aludir, que es la construcción de nuestro Estado-nación llamado México. Como sabemos, es en el siglo XIX cuando empieza a ser necesaria la construcción de una noción de pertenencia. Una vez que logramos obtener la independencia de la corona española, es necesario entonces forjar un sentimiento de unión y una identidad que nos aglutine. Esos esfuerzos se fueron desarrollando a lo largo de todo el siglo XIX, pero en particular en el siglo XX, es cuando empiezan a tener una solidez mayúscula. Todos somos mexicanos. ¿Y de qué está hecha la mexicanidad? Pues de dos herencias, ¿no es cierto? La española y la indígena, pero claro, la indígena prehispánica, la indígena añeja, los indígenas muertos. Y a partir de esa narrativa, de nuestra mezcla y herencia española e indígena, se empieza a forjar la idea de que todos los mexicanos somos personas derivadas de ese proceso de mestizaje, de esa mezcla, de esas dos herencias biológicas y culturales. A partir de ese momento es que se empiezan entonces a visibilizar otras vivencias, otras pertenencias. Por ejemplo, las afrodescendientes, por ejemplo, las minorías religiosas que también fueron muy importantes a inicios del siglo XX en México y por supuesto también a las y los extranjeros. Esto fue muy importante porque nuestro principal referente de alterización, decimos los antropólogos, de nuestros referentes de riqueza cultural son los pueblos indígenas. Y entonces empieza a desarrollar en ese contexto histórico un enaltecimiento, un orgullo por esa grandeza histórica indígena prehispánica. Y
Es a partir de los años 30 y 40, cuando desde el Estado mexicano se desarrolla una política pública que se llama indigenismo. ¿Y qué buscaba entonces esa política pública? Integrar a los indígenas a ese gran concierto nacional que es la mexicanidad. Y a partir de esa construcción entonces, en la narrativa de la construcción de nuestra nación, no se toman en cuenta las aportaciones históricas y culturales de las poblaciones afrodescendientes o negras que tuvieron una valía indiscutible. Entonces, para no robar mucho más tiempo, yo dejaría como respuesta a esta primera pregunta planteada, que es por ese producto de construcción histórica en donde hay una apología, un ensalzamiento de la idea de nuestro mestizaje y hace olvidar a otras pertenencias como la afromexicana. Y también, solamente un apunte interesante, es que a principios del siglo XX, también las políticas de población de este país empezaron a ser cada vez más restrictivas con la población migrante, ¿no? Nuestro país, por ejemplo, de pronto eso también es muy interesante, seguramente tendremos la posibilidad de reflexionar más adelante sobre cómo son las representaciones sociales con las que vamos nutriendo muchas de nuestras ideas de lo que es el mundo. Una de las representaciones sociales particulares que yo he visto se ha socializado mucho en diversos espacios es que en México hay muchos migrantes. Siempre se ha pensado eso en diferentes momentos históricos, pero las investigaciones especializadas en los procesos de movilidad y de migración han referenciado casi siempre que en nuestro país la población migrante o extranjera que habita en estas tierras no pasa del 1%, desde principios del siglo XX hasta el último censo. Entonces, ¿por qué tenemos rechazo al migrante, invisibilidad al migrante, estigmatización a las personas extranjeras? ¿Qué pasa ahí? Entonces, creo que son elementos que nos ayudan y obligan a pensar en la necesaria deconstrucción de ciertas ideas que vamos generando en torno a esos otros que están presentes en nuestro territorio nacional. Gracias, Itali. Marisol. Ahí está, ya, listo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos a este coloquio y sobre todo esta mesa de diálogo que me parece súper importante, que debemos comenzar a tener cada vez más seguido para pues conocer otras narrativas, otras ideas o enriquecer las que ya hay, ¿no? Porque las que ya hay, lo que acabas de decir me parece súper pertinente. También el proceso histórico, yo también, y dentro de Racismo MX lo hemos platicado mucho, pues consideramos que ese principal, ¿no? Actor que tuvo, en donde tuvo origen esta narrativa que conocemos ahora, ¿no? De quiénes son los mexicanos, quiénes son las mexicanas, ¿no? Muchas y muchos de los que se dicen a lo mejor personas mestizas, ¿no? Tienen la idea de ser personas que vienen de españoles e indígenas, ¿no? Y eso es lo que me vendió el proyecto del mestizaje, desde Justo Sierra, José Vasconcelos, Cárdenas, ¿no? Para desindigenizar al mexicano, ¿no? Entonces, había objetivos muy específicos en el proyecto del mestizaje, que despojaba a las personas de sus orígenes, ¿no? Y por eso también acá, para Racismo MX es súper importante también, después de también algunas intervenciones que hemos hecho, hablar de las personas que si no se autodeterminan de alguna u otra forma, también son personas que viven racismo en la calle, ¿no? Son personas que las desindigenizaron, ¿no? O les quitaron, les despojaron sus orígenes, pero que a pesar de siguen viviendo racismo por el color de piel, por el acento, por el lenguaje, por la indumentaria, la apariencia, ¿no? Ya también es una de las categorías que está dentro del EDIS, ¿no? 2020, la forma de vestirse, cómo te ven. Eso también es importante traerlo a colación porque no necesariamente el cómo te ven es que me vieron como europeo, ¿no? Y me pararon. No, por supuesto que no. ¿No? El cómo te ven es estas apariencias relacionadas a cómo se ven los grupos minorizados, ¿no? Entonces eso también es importante traerlo a colación. Y es también importante porque cuando hablamos de migración,
no a todos los migrantes, ¿ok? Porque hablamos de migración y siempre pensamos ya de una en a lo mejor migrantes centroamericanos, que es de lo que más se habla en las noticias, etcétera, pero sí que se detiene, ¿no? O se perfila a un tipo de migrante, ¿no? Incluso podría atreverme a decir es que los migrantes, por ejemplo, estadounidenses que vienen a México, no se consideran migrantes, ellos son expats y vienen acá, ¿no? Con una forma diferente de vivir. Entonces, es importante traerlo a colación porque a ellos no es a los que se les detiene en la calle, no es a los que se les dice tu identificación oficial es apócrifa, vámonos al Ministerio Público, ¿no? A ellos no se les cuestiona, ¿no? Incluso hay estadísticas donde se indica cuántos de ellos viven en situación irregular en nuestro país. Y eso es tan importante que, por otro lado, tenemos a las migraciones centroamericanas, africanas, ¿no? O caribeñas que vienen a México y que de una, como nos comentaba en el panel anterior, Hugo Arellanes, están aquí en México y de una ya son sospechosos o sospechosas, ¿no? Ya son sospechosos en el centro comercial, en el supermercado, en la calle, ¿no? Caminando, ya no sabes si puedes caminar por ahí, no porque a lo mejor piensas en la inseguridad, pero también piensas en que van a sospechar de ti, ¿no? ¿A quién le tengo que hablar? ¿No? Hay mecanismos incluso para avisar dónde estoy, etcétera. Entonces, eso es súper importante traerlo a colación porque este informe nos da esas primeras herramientas con las que podemos comenzar a trabajar el perfilamiento racial como tal ya en las políticas públicas, en las estrategias para abordar la discriminación racial, ¿no? Cómo vamos a empezar a erradicarlo y cómo se comporta en México, ¿no? Entonces, me parece que sí, coincido, el mestizaje es súper importante, pero ahora hay que repensar cómo vamos a comenzar a erradicarlo, ¿no? Muchas gracias, Marisol. Bueno, precisamente pues nos encontrábamos cuando estábamos planteando este estudio, nos planteamos qué pasa con la parte histórica, con todo el discurso del mestizaje, ¿no? Sabemos de casos en México ya cada vez más visibles de situaciones de perfilamiento o de que el cuerpo policial propinaba violencia, ¿no? Había casos de discriminación documentados aquí en el COPRED sobre personas migrantes, indígenas y también afrodescendientes que tenían que el cuerpo policial precisamente había tenido actos de discriminación hacia estas poblaciones. Y lo que planteamos es, bueno, dado que no hay información específica, cuantitativa, para pensar, ¿no? Tenemos el número de población censal de cuántas personas hay, tenemos el dato de la EDIS y ahora últimamente el de la ENADIS, pero no sabemos todavía cómo se manifiesta, ¿no? Cómo cualitativamente, o sea, cómo las personas están manifestando el racismo, cómo lo están llevando a cabo las prácticas cuando hay relaciones de poder. Y creo que eso fue uno de los elementos que detonó precisamente la propuesta de estos estudios, en los cuales se le pidió a Edith que los desarrollara, los elaborara, y le pediría primero, si, no sé si traigas la presentación de los dos o de uno en uno, de los dos. Bueno, pues nos aventamos los dos estudios de una vez. Yo creo que yo preferiría el primero el de perfilamiento por parte del cuerpo policial para generar algunas, intercambiar algunos comentarios, ¿no? Y posteriormente pasamos ya al el de investigación en defensa legal de la población. Entonces, Edith, te doy la palabra, alrededor de 15 minutos. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación de poder platicar esta ya tarde con ustedes. Bueno, como decía Jessica, me toca en 2021 asumir esta investigación. Siguiente, por favor. Es este estudio que nos preguntábamos si los elementos de seguridad ciudadana actuaban o tenían acciones basadas en el perfilamiento racial
y nos preguntamos por 3 grupos, por poblaciones indígenas, por poblaciones afrodescendientes y negras y por poblaciones migrantes en la Ciudad de México. A partir de esta gran pregunta, que pudiera ser bastante sencilla de contestar, pues sí, pues elaboramos una serie de mecanismos metodológicos para llegarnos de la información. Siguiente, por favor. Por supuesto, hicimos un análisis documental, estándares, tratados internacionales, recomendaciones, informes en la materia, protocolos, solicitudes de información y cuestionarios. También, pues, nos surtimos de fuentes primarias, que son los informes policiales homologados, que son estas herramientas que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tienen que llenar, pues, cada vez que hacen algún tipo de intervención. Hay detenciones, hallazgo de alguna escena del crimen, etcétera. Finalmente, también nos entrevistamos con funcionarias y funcionarios, sobre todo de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, porque queríamos saber, pues, con qué herramientas contaban para saber qué es el perfilamiento racial, ¿no? Si sabía la policía qué es el perfilamiento racial, si tenían algún tipo de capacitación para identificar este tipo de actuaciones y para prevenirlas, obviamente, y entonces decidimos preguntar también a funcionarias y funcionarios de la universidad y finalmente realizamos grupos focales. 3 grupos focales para elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un grupo focal con personas indígenas y un grupo focal con personas migrantes, negras y afrodescendientes. Entonces, esta es la metodología que desarrollamos y cuáles fueron un poco los resultados. Bueno, ahí vienen un poco los antecedentes, que ustedes los conocen, que un poco estuvimos platicando. ¿Y cuáles son los hallazgos? Bueno, de entrada, aunque tienen muchos protocolos de actuación la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de cómo detener cuando se tratan casos de mujeres víctimas de violencia, cómo actuar con niñas, niños y adolescentes, cómo actuar con personas pertenecientes a los grupos LGBT, TTIQ y más, pero ninguno de estos se cruzaba. Algunos protocolos sí decían, bueno, metían el principio de no discriminación, que todas las actuaciones que realiza la policía pues deben de respetar el principio de igualdad y no discriminación. Sin embargo, ninguno de estos instrumentos tenía una prohibición expresa de realizar actuaciones con base a perfilamiento racial, es decir, no existía este concepto dentro de la normativa y las directrices de la Secretaría de Seguridad Pública. También pues preguntamos cuántas quejas ciudadanas se habían recibido por parte de personas que hubieran sufrido algún tipo de discriminación. Ya no nos fuimos hasta perfilamiento racial, sino simplemente discriminación basada en algunas condiciones o razones, raza, origen étnico, origen nacional, linaje, etcétera. Y bueno, pues tampoco nos encontramos con ningún tipo de queja, ¿no? No tenían documentado nada. Esto mismo también se lo preguntamos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Cuántas quejas tenían por actuaciones de la policía que tuvieran como base o motivo o causa la discriminación racial? Y también nos encontramos con nada de información. Cuando platicamos precisamente primero con las autoridades de la universidad, nos dimos cuenta que sí incluyen elementos de capacitación y de formación tendientes a enseñar qué es la discriminación en general, ¿no? Que la discriminación puede ser por muchos motivos o por muchas razones, y hay una breve, muy pequeña forma de enseñarles el tema de discriminación racial. En ese contexto, pues evidentemente no hablan de lo que es el perfilamiento racial, no hablan de las actuaciones que se pueden desarrollar con base a ese perfilamiento racial y no hablan sobre todo de la prohibición de desarrollar este tipo de actuaciones. Finalmente también hablamos con la población, ¿no? Evidentemente la población objeto del perfilamiento racial. Tuvimos acceso a grupos de personas indígenas que vendían productos en las instalaciones del metro. Vender productos en las instalaciones del metro resulta que es una falta administrativa y esa es la razón o el motivo por el cual pues las autoridades dentro de las instalaciones les detienen, ¿no? Les detienen y los llevan frente a un juez o una jueza cívico. Sin embargo, nos dieron muchos elementos para saber que incluso eran personas que
eran detenidas cuando no estaban realizando ambulantaje, es decir, eran personas que ya eran reconocidas por las propias autoridades de seguridad dentro de las instalaciones y aunque no estuvieran realizando el comercio, simplemente eran detenidas. Eran detenidas precisamente porque eran identificadas y eran identificadas a partir de una serie de rasgos y características, ¿no? También nos dimos cuenta que este tipo de detenciones lo sufrían mucho, lo padecían mucho, pues las personas afromexicanas, pero afrodescendientes y también las personas migrantes que pudieran ser afrodescendientes o negras. En estos grupos focales nos dimos cuenta, pues, cómo puede haber una serie de afectaciones emocionales a estas personas sobre todo y también afectaciones físicas. Adelante, por favor. Bueno, pues un poco lo que les decía, que pues se cuenta con capacitación, incluye algunos series de protocolos, el perfilamiento. Consideran que es un tema novedoso, incluso decían, bueno, es que el perfilamiento es más para autoridades de migración, ¿no? Es decir, quienes tienen que saber quién es el perfilamiento, quién hace el perfilamiento, pues son las autoridades migratorias. Nosotros como autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no tendríamos, ¿no? Y entonces cuando les invitábamos a reflexionar que sus actuaciones pudieran estar basadas con esto, dijeron, es que es un tema que no nos lo habíamos planteado, ¿no? Entonces, esa era una de las cosas que estaban descubriendo que podía ser. Adelante, por favor. En los grupos focales, pues esto, obviamente, cuando sabían que veníamos por parte de COPRED, pues adoptaban un discurso respetuoso de los derechos humanos, no nos iban a decir a ciencia abierta pues lo que pensaban. Sin embargo, utilizamos una metodología en donde no hablábamos del perfilamiento, les enseñamos fotografías, ¿no? Primero, pues lo primero que les preguntábamos es quiénes son las personas mexicanas, ¿no? Y les enseñamos imágenes de quiénes consideran personas mexicanas y a quiénes no consideran personas mexicanas. Y ahí nos dábamos cuenta que, por supuesto, a las personas que son negras o afrodescendientes, rara vez las consideran mexicanas, ¿no? Siempre decían no, porque en México estos discursos que hablan las compañeras que tiene décadas permeando en la población es que somos morenos, pero morenos oscuros, o sea, no somos de esa tonalidad de piel. Entonces, las personas, sobre todo las personas negras, no son identificadas como personas mexicanas en la mayoría de los grupos focales que utilizamos. Y también las personas indígenas. Hay ciertos estereotipos de quiénes son las personas indígenas mexicanas, pero hablando de personas migrantes indígenas, o puede pasar dos cosas, o que las confunden con mexicanas o las confunden con migrantes a pesar de ser mexicanas, porque utilizábamos imágenes sobre todo muy cercanas a la zona sureste de nuestro país, en donde pues la diferencia entre las personas guatemaltecas y mexicanas es nada, es sutil, ¿no? Entonces puede pasar de los dos lados, ¿no? O es guatemalteca o es mexicana, sin que lo sean. Finalmente, por supuesto, que a las personas demasiado blancas, con cierta tonalidad de piel, cierto color de ojos, también las consideran extranjeras, no las identifican como personas mexicanas, ¿no? Inmediatamente decían, pues es como gringa, es como europea esa persona, pero no la identifican plenamente como persona mexicana. Otras de las cosas que hicimos que nos pareció súper interesante fue una lluvia de palabras. Nosotros decíamos una palabra y respondían lo primero que se les ocurría. Entonces, cuando decíamos colombiano, pues inmediatamente nos decían delincuente, droga, narcotraficante, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, a pesar de que había un discurso bastante moderno acerca de lo que era la discriminación y manejaban conceptos de lo que era la discriminación, pues en el fondo podíamos ver que sí había en esas personas y sí permeaba un tipo de discriminación que está basado en estereotipos y prejuicios de quiénes son las personas. Adelante, por favor. Ahí un poco lo que encontrábamos, ¿no?
pues cuando decían, a ver, pero ¿qué es el perfilamiento racial? Díganos, ¿no? Ya cuando acabábamos y decíamos, bueno, pues esto es para perfilamiento racial, ¿qué es? Pues nos decían, pero ¿qué es el perfilamiento racial? ¿No? ¿En qué consiste? ¿No? Entonces ya les explicábamos en qué consiste y decían, bueno, es que yo nunca he recibido algún tipo de capacitación, directriz o indicación de que este tipo de conductas no se debe de realizar, ¿no? E incluso podemos encontrar, aquí no lo encontramos, pero podemos encontrar directrices institucionales que están basadas en perfilamiento racial. Es decir, cuáles son las colonias que consideramos más delictivas, cuáles son las colonias que consideramos más problemáticas y, oh sorpresa, resulta que dentro de esas colonias pues también nos vamos a encontrar quiénes son los grupos que lo habitan y sin analizar el problema desde un enfoque multiinstitucional, pues obviamente podría ser la respuesta más sencilla. Es que las colonias pobres que habitan las personas indígenas o en general las personas racializadas es donde hay más delincuencia. Por ende, las personas racializadas son las que cometen delitos. Y entonces mi directriz es mayor vigilancia ahí, mayores políticas de redadas, de detenciones, etcétera, porque ahí es donde la estadística me dice que hay mayor delincuencia, ¿no? Y entonces esto es lo que le llamamos una falsa profecía, porque no ve la problemática en su totalidad. Siguiente, por favor, tú me avisas cuando sean los 15 minutos. Tratándose con el grupo focal de personas indígenas, pues habían mujeres mayores, hablamos 70, 80 años, que nos expresaban lo complejo emocional que era que las detuvieran y sobre todo que las detuvieran utilizando candados de mano, ¿no? Es decir, que las esposaran dentro del metro, porque pues para ellas era como si las estuvieran poniendo al nivel del peor delincuente que pudiera haber, ¿no? Entonces decían que para eso ellos les causaba pues mucha indignación, mucho estrés, porque la gente pensaba pues que habían cometido el peor delito del mundo, pues cuando lo único que estaban haciendo era buscarse la vida, ¿no? Vendiendo cosas. Y entonces, pues eso. Y luego, cuando además eran detenidas con su vestimenta tradicional, pues eso todavía les representaba muchísimo mayor dolor, ¿no? Y bueno, pues ¿qué estrategias o herramientas adoptaban estas personas? Pues muchas de las veces lo que adoptan es no resistirse, a pesar de que pudieran saber que está mal, que se están violentando sus derechos, lo que adoptan es no resistirse, ir con el juez cívico y pagar la multa que se les impone y salir y alejarse de las autoridades lo más rápido posible. Presentar una queja, presentar una denuncia, por supuesto que no. Siguiente, por favor. Tratándose de las personas, siguiente también, por favor, afrodescendientes, todavía veíamos una situación mucho más compleja, porque habían muchas personas afrodescendientes afromexicanas que eran detenidas, que les pedían la identificación, que les preguntaban cuál era el motivo por el que estaban ahí, a pesar de que estuvieran rodeados de muchas personas y a las otras personas no se les detenía, no se les preguntaba, etcétera. Había un testimonio de una persona negra que es de Ruanda, que ya lleva mucho tiempo y bueno, ya es ciudadana mexicana, tiene la residencia mexicana, que decía que cada vez que interactuaba con las autoridades, particularmente con los elementos de la Secretaría de Ciudadana, se sentía menos persona, se sentía menos humano, es decir, cada vez que tenía que, por cualquier motivo, ¿no? Incluso decía, pues si yo veo una patrulla, camino del otro lado, si veo un policía, me alejo, ¿no? Porque es tan el temor que prefieren no interactuar, alejarse, esquivar, etcétera, ¿no? Y entonces, igual es una persona súper alta y súper fuerte, ¿no? Entonces, no podría decir que promedio con muchas personas mexicanas, pues podría intimidar, ¿no? Sin embargo, era una persona que se sentía sumamente intimidada por todo el despliegue de poder que tenían los elementos de seguridad pública cuando interactuaban con él, ¿no?
Entonces, este testimonio pues nos quedó muy marcado de cómo una persona incluso se puede sentir menos humana, menos persona cuando interactúa, y todo es con base a un perfilamiento racial. Se me acabó el tiempo, pero el informe está ahí disponible, publicado, tiene cosas muy interesantes, y pues las recomendaciones precisamente es generar un protocolo, obviamente capacitar, pero también generar un protocolo de actuación que les pueda permitir identificar cuáles son las actuaciones que se hacen con perfilamiento racial, cómo evitarlas, pero también generar criterios de atención a la denuncia ciudadana, que las personas afectadas puedan acercarse a la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la confianza que este tipo de actuaciones no se tolera y además se sanciona. Bueno, y hasta ahí mi participación. Gracias, Edith. Bueno, esto lo iba a decir al final, pero ya que lo dijiste como parte de la recomendación, el pasado jueves 19 de octubre, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se publicó el Protocolo General de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así que este estudio tendrá que continuar con la revisión de ese protocolo. De hecho, yo lo revisé precisamente para esta mesa y bueno, hace una interesante definición porque es una de sus directrices sobre derechos humanos. Sin embargo, cuando aborda uno de los apartados que tiene que ver con interacción con los grupos de atención prioritaria, solamente mencionan a personas con discapacidad, con diversidad sexual, personas de diversidad sexual, personas migrantes o refugiadas, personas pertenecientes a comunidades indígenas o pueblos originarios, niñas, niños y adolescentes y personas con conductas suicidas. Hasta ahí se quedan los grupos de atención en cuestión de la interacción para llevar a cabo su acción del cuerpo policial. ¿Cuál es allí el tema? Y creo que tú lo mencionaste y está en el estudio, es precisamente qué está pasando con estos enfoques diferenciales. Ya hay un protocolo general, ¿no? Se quitan esos, creo 17 eran, ¿no? Lineamientos, protocolos, en fin. Ya lo juntan a un solo protocolo y resulta que vuelve a no mencionarse a las personas negras, afrodescendientes, afromexicanas. Les paso el micrófono, Citlali, ¿no? Para una reflexión en torno a este problema que es racismo, perfilamiento racial en policía. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones en primera instancia por el desarrollo de esta investigación y en particular con el cuerpo policía, como me parece muy importante, un paso necesario, y me congratulo enormemente de que es pues un avance sustantivo, ¿no? En el conseguimiento, la consecución, del proceso de dignificación de las personas en general. Con base en lo que escuché a propósito de la intervención de Edith y la investigación que nos ha presentado, me parece pertinente siempre pensar, ¿no?, en cómo, y esta es una preocupación muy personal, si me permiten la digresión un minuto, que tiene que ver cómo son a veces caminos paralelos, no sé si a ustedes les parezca así, de la agenda antirracista que hemos construido desde hace algunas décadas y la realidad, ¿no? Hay avances bien importantes, trascendentes, que transforman incluso ordenamientos jurídicos, constitucionales, muy importantes, y es difícil la transformación en la vida cotidiana, en la deconstrucción de estereotipos. Y bueno, siempre a propósito de lo que acaban de mencionar, pues el reto siempre está latente. Ya tenemos un protocolo general
y se sigue invisibilizando de nueva cuenta a las poblaciones de la diáspora africana, cuando es cada vez más común en el discurso público escuchar sobre estas poblaciones, ¿no? No deja de ser paradójico, eso me parece que es pues uno de los grandes retos a los que también debemos prestar atención mayúscula, porque justamente en esos procesos de cotidianidad es donde también se necesita hacer un ejercicio de reflexión serio, profundo, para tratar de construir, insisto, los estereotipos. ¿Cómo vamos a hacer que toda esta jurisprudencia, que todas estas acciones en materia y avances legislativos, insisto, los vivamos en la vida cotidiana? Sí, todo el tiempo estamos leyendo las apariencias. ¿Y por qué leemos las apariencias? Porque desde muy pequeños se nos enseña a que hay unas valoraciones positivas o negativas de ciertas características que tenemos los seres humanos. Y entonces sí, lo que ocurre con los policías, se les capacita en materia de discriminación, pero dando un paso afuera, la realidad es otra. Y hay una repetición constante, permanente de la estereotipia, de estándares de belleza, de estándares de aceptación de corporalidades, en fin. Eso creo que es pertinente señalarlo. Y por lo tanto, otro aspecto que me parece medular de lo que acaban de referir es seguir denunciando, pues que no se puede invisibilizar y seguir manteniendo invisibilizada a la población afrodescendiente. Aquí evidentemente hay que hacer un llamado de atención cada vez más creciente, porque es la coyuntura. Estamos ya por terminar el Decenio Internacional de los Afrodescendientes el próximo año y pasan todavía situaciones como esta. Todavía hay acciones de perfilamiento racista, de detenciones hacia personas de la diáspora afro, no hay una visibilización en la construcción de protocolos de acción policial para su beneficio y disfrute de derechos, ¿no? Más bien al contrario, sigue existiendo esta visibilización. Obviamente, estoy segura que las colectividades, los colectivos de poblaciones afrodescendientes en este país prestarán atención a ello, pero nosotros también podemos acompañar este tipo de procesos. Me quisiera detener también ahora en pues la necesaria socialización de información. La capacitación sin duda es pertinente, pero la sensibilización también. Es necesario seguir desarrollando esta idea de que la diversidad en México también se nutre de las poblaciones afro y no solo de las poblaciones de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, esta noción de riqueza cultural que nosotros tenemos está muy caracterizada por eso. Nada más para hacer el ejercicio. Si preguntamos por diversidad cultural, ¿en quién pensamos? ¿En qué cosas se nos vienen a la cabeza? No son las poblaciones de la diáspora afro. Bueno, pensemos en qué elementos sí podemos visibilizar de la diáspora afro para esa noción de riqueza. Otro aspecto que me parece importante detenernos es en la metodología que usaron en el informe, porque justamente a través de eso se pueden conocer las representaciones, los imaginarios racistas que existen en nuestras mentes. Eso de la fotointerpretación siempre es útil y es un ejercicio que creo que podemos hacer todas y todos, ¿no? Cuando vemos imágenes, nuestra colega Eugenia Iturriaga desarrolló esta metodología en una investigación que hizo en Yucatán y, por ejemplo, presentó una imagen de Francisco Toledo a un grupo de personas ahí en la península y todo el mundo dijo que era de todo menos un pintor reconocido internacionalmente. Puso a Rigoberta Menchú y todo el mundo respondió que era de todo menos una premio Nobel de la Paz, ¿no? Esos ejercicios son bien interesantes porque justo nos ayudan a cuestionarnos. Felicito ampliamente que lo hayan podido realizar con la policía, ¿no? Porque siempre es interesante ese elemento. Y no menos importante es prestar atención en el sufrimiento que provoca el racismo. Aquí nos mencionaban que uno de los resultados de los grupos focales en particular hacían alusión a esa situación y no es un dato menor.
no es solamente el rubro de la sensibilidad y la emotividad, sino considerar que este proceso de sufrimiento deriva también en un proceso de internalización de algunas ideas pues todavía estereotipadas, ¿no? De quién es uno, de sentir pena por quién es uno. Y eso obviamente es un tema que también debemos considerar. El racismo se sufre, el racismo se siente y el racismo, por lo tanto, es un elemento que debemos seguir pensándolo, como ya se ha hablado en otros espacios de esta institución, de manera muy entrelazada, muy coordinada con otras esferas de acción. Por lo tanto, las afectaciones emocionales aludidas hace un minuto en la presentación de Edith son importantes de considerar también, ¿no? Porque por supuesto que el maltrato nos afecta a todas, a todos, y por lo tanto daña nuestra dignidad. Y ahora sabemos que la noción de dignidad que tenemos como personas es una valía única. De ahí que me parece importante también considerar en estos, digamos, insumos de capacitación y de actualización y sensibilización que se le dan a los cuerpos policiales, socializar también, ¿no?, la afectación, si quieren, subjetiva, emocional, que este tipo de prácticas también se ejecutan y que todos en algún momento hemos padecido, pienso. Bueno, esas son algunas ideas que quisiera compartir en esta oportunidad. Gracias. Gracias. Paso con Marisol, por favor. Por ahí se lo dejo. A lo mejor y tengo otro por acá. Qué interesante. Bueno, es una pregunta, creo que un poco muy difícil de contestar, porque no es nada más pensar en que el protocolo, otra vez, ¿no? No trae todas las categorías que deberíamos de enunciar en un país tan diverso como México, ¿no? En donde se ha, en repetidas ocasiones, invisibilizado, ¿no?, a las personas afrodescendientes o negras en el país y que han formado parte de la historia de lo que es México y que aún así no están. Pero yo creo que va más allá de solo el protocolo, ¿no? Porque creo que este sistema, ¿no?, de opresión en México funciona de alguna forma en que ahora sigue siendo exitoso y que por más que hagamos como resistencia, sigue estando y no lo digo porque porque bastaría que en el protocolo esté, no, es que hay otras herramientas jurídicas, empezando por ejemplo, a mí se me viene a la mente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el principio de no discriminación, que por cierto es del 2001, o sea, es joven, ¿no? No tiene una categoría en donde podamos agarrarnos para hablar de racismo, jurídicamente hablando, ¿no? O sea, no viene una categoría prohibida de discriminación, no sé, raza, categorías étnico-raciales, etcétera. Viene personas indígenas, pero no me da para más cuando se trata de una persona afrodescendiente, no me da para más para una persona desindigenizada que en la calle vivió racismo, ¿no? Tengo que allegarme de otras cosas para decirle a México o al Poder Judicial, oye, aquí hay racismo, ¿no? Bueno, nosotros también hemos un poco, en Racismo MX, hecho como trabajo de campo sobre este tema específico, y acá, por ejemplo, apunté un poco, bueno, y que ya lo dijiste tú, me parece que queda súper claro y que a partir de este tipo de recomendaciones ojalá que se tomen acciones, ¿no? Pero que no exista la prohibición del perfilamiento racial es grave, ¿no? Porque eso da no nada más para que los policías actúen, para todo el funcionariado público y el servicio público actúe sin que nadie pueda decirle que esto es perfilamiento racial. Y ojo, otra vez, y lo voy a repetir muchísimas veces, el 80% de la población en México es racializada. No es normal, ojo, y entonces ahí también traigo a colación, el proyecto de mestizaje fue tan exitoso que hasta ahora sigue vigente y seguimos sin darnos cuenta que en realidad es que sí somos diferentes. Ajá.
y en realidad cada uno y una tiene orígenes totalmente diferentes que se deben de tomar en cuenta. No solo somos mexicanos y mexicanas, somos mexicanos, mexicanas y otras muchísimas cosas que nos cruzan y que deberíamos de ser capaces con las herramientas que tenemos de poder exigir que no se nos trate de esa forma, ¿no? También, por ejemplo, cuando pensaba en el perfilamiento racial, ¿quiénes lo hacen el perfilamiento racial? No solo son policías, ¿no? Ahorita hablando de no solo somos mexicanos, somos y otras cosas. No solo son policías, la mayoría de los policías también son personas racializadas. En Racismo MX hablamos de la paradoja del racismo con ellos y ellas. Porque cuando les preguntas quiénes son esas personas que normalmente agarrarías porque sospechas que son personas sospechosas, pues, te dicen, bueno, el típico chico con corte tipo Bad Bunny y o Peso Pluma y tenis, los Jordan, ¿no? Ya, tenis Jordan. Y yo decía, bueno, ¿y tú cuando sales de aquí te quitas el uniforme, qué te pones? Ah, también los tenis Jordan. Y yo… O sea, entiendo, ¿no? No tienes que tener la obligación de tener toda la información para saberte una persona racializada. Pero ¿cómo desde el Estado vamos a ir atendiendo cómo erradicar los actos de perfilamiento racial, ¿no? Yo creo que es un tema que sí se tiene que comenzar a discutir, porque no solo es de los policías, también de las personas, de la Guardia Nacional, del Ejército, del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Y de todos los funcionarios y funcionarias públicas que están en primera línea, ¿no? Que de cierta forma podrían estar reproduciendo actos de perfilamiento racial, pero no saben que a lo mejor saliendo de eso también ellos sufren de perfilamiento racial, ¿no? Pero afortunadamente comenzamos a hacer ya este tipo de herramientas, ¿no? A mí me parece maravilloso y súper plausible que COPRED comience a hacer este tipo de herramientas, porque incluso si yo me voy a la Constitución de la Ciudad de México, esa Constitución probablemente está mucho más avanzada que la nacional, ¿no? Entonces, por ahí yo diría, bueno, algo está pasando bien en la Ciudad de México, pero ojo, y como lo dijiste, ¿no? Tenemos décadas hablando de este tema y hasta la fecha, pues tenemos estos pequeños pasos que son maravillosos, ¿no? Pero ¿qué está pasando más arriba? ¿Por qué no hay más diputados o diputadas afrodescendientes indígenas en el poder? ¿Por qué no hay más senadoras, senadores indígenas afrodescendientes en el poder, ¿no? ¿Por qué no hay, no sé, más gobernadoras, gobernadores que se autoidentifiquen como tal? ¿Por qué no? Etcétera, ¿no? Y ahí es donde se detenta quién sigue teniendo el poder y cómo vamos a quebrar pues, esas paredes que tenemos, pues ese es el meollo. Pero sí me parece que es grave, por lo menos ahora, ¿no? Que se haga un protocolo que no tenga lo más mínimo para después sí poner está prohibido el perfilamiento racial. Pero bueno, por ahí lo dejo. Muchas gracias. Veía tus reacciones, sí, y yo creo que ahí tienes todavía que decirnos algunas puntualizaciones para empezar con el otro estudio. Edith. Sí, claro. En menos de un minuto pasé de la alegría a la decepción, pero bueno, con esto. Evidentemente que una recomendación clara que se le hizo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue que el perfilamiento racial está prohibido en las actuaciones, así tal cual, ahí esta es la definición, así la pones y será sancionado. Obvio no aparece, todavía es más grave que hayan olvidado que existimos las personas afromexicanas, afrodescendientes y negras en este país y que no debemos vivir discriminación, pero bueno, habrá que, como bien lo dice Jessica, analizar ese protocolo general de actuaciones pues para ver por dónde va. Lo que sí hay que reconocer es la apertura de la Secretaría, ¿no? Pudo haberse negado, haber sostenido que aquí no pasa nada o es un tema migratorio que no era de su competencia, sin embargo siempre hubo una apertura, una disponibilidad, escucharon los resultados de este informe y bueno, se comprometieron. Habrá que seguir trabajando con la Secretaría, habrá que decir que también es, yo creo que a nivel nacional, la primera Secretaría de Seguridad Pública que se pregunta por el perfilamiento racial en sus actuaciones y eso es importante. Los resultados no son como quisiéramos, pero por lo menos ahí hay algo.
También reflexionar que la última pregunta que les hacíamos a los grupos focales de elementos de esta secretaría era ¿por qué les discriminaban, no? Obviamente que también quisimos llevarles a la reflexión de qué tipo de discriminación vivían y cuál era pues lo que les conllevaba vivir esa discriminación, ¿no? Y obviamente pasa que no se identifican. No se identifican, a pesar de que pudiera ser muy obvio para todas las personas que estamos viendo, no se identifican. Y entonces los discriminan por ser elementos de seguridad pública, les discriminan por otras cosas, pero nunca nadie dijo, pues por ser indígena o por ser una persona racionalizada. No, no lo dijeron, no, nada. Por más que les quisimos llevar ahí, no lo reflexionaron, no lo mencionaron, no se identificaron como tal, ¿no? Entonces, eso también es algo que va más allá de la capacitación, sino también es un proceso de sensibilización y reflexión, ¿no? A continuación les voy a presentar, porque no llegamos hasta ahí, después de que vimos qué pasaba en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dijimos, bueno, ¿y qué pasa con las fiscalías, los ministerios públicos? Porque esto es una cadena, te detienen por cómo pareces, cómo luces, por quién eres, y luego te presentan ante una autoridad. ¿Y qué pasa con esa autoridad? Esa autoridad es capaz de identificar que la detención es ilegal, que la detención es injusta, que la detención se hizo por un motivo basado en discriminación racial. Esa era nuestra siguiente pregunta. Entonces vamos a ver qué pasa con la Fiscalía. Y entonces hicimos un estudio precisamente con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Fue un estudio bastante complejo, tuvimos muchas delimitaciones, a pesar de que pues había una especie de apertura, pues estaban pasando por un proceso complejo administrativo. El chiste es que la información no llegó completa, no pudimos obtener la información que nos habíamos planteado al principio en la metodología, que era muy parecida. ¿Qué queríamos hacer? Pues hablar primero con las autoridades del Instituto de Formación de la Fiscalía, ¿no? Saber si les capacitaban y cómo les capacitaban. Segundo, hablar con las y los fiscales que en teoría están especializados, que atienden a población indígena, que atienden a población adulta mayor, que pueden atender a población migrante, para saber si sabían qué era el perfilamiento. Tercero, pues queríamos ver carpetas de investigación, lo cual no iba a pasar, pero por lo menos lo intentamos, ¿no? Queríamos ver cómo estaban investigando. Al final solo pudimos entrevistar a, me parece que 3 personas, a una persona del Instituto de Formación y a 2 fiscales especializados en atención a personas indígenas. Y pues con esa información obviamente que los resultados están sesgados, no podríamos decirles esto es lo que pasa en la Fiscalía. Tenemos la presunción general que obviamente no hay bastantes elementos para que las y los fiscales puedan identificar qué es el perfilamiento racial de entrada, porque no reciben capacitación específica sobre el tema, ¿no? Por ahí viene las delimitaciones metodológicas que presentamos en este estudio. Y un poco, pues hablábamos esto, ¿no? De las etapas, del policía te detiene, el Ministerio Público te procesa o no te procesa, y si te procesa, pues la siguiente etapa es saber si el juez o la jueza también es capaz de identificar que ahí hay un tema de perfilamiento y detener este camino hacia la injusticia y hacia la grave violación de derechos humanos por ser indígena, por ser afromexicano o afrodescendiente o por ser migrante. Como no pudimos encontrar mayores elementos, la suposición es que efectivamente una vez que llega, ¿qué es lo que nos decía una de las personas entrevistadas? Que es muy difícil porque no te dicen lo detuve porque estaba ahí de manera sospechosa, paseando o caminando o parando. Lo detuve porque cualquier razón y luego cometió una falta a la autoridad, ¿no? Me pegó, me quiso robar el equipo, el radio, cualquier pretexto que lo convierte en delito, y entonces ya ese es el delito que va a fincar el proceso investigativo. Obviamente, pues ellos tienen que argumentar algún tipo de hecho delictivo, pues para que el Ministerio Público determine si inicia o no inicia una investigación penal basada en esos hechos. Entonces, sí es bastante complicado para el Ministerio Público, más no imposible,
poder detectar perfilamiento racial. Nos decían que, por ejemplo, tratándose con personas vendedoras dentro de las instalaciones del metro, a veces se pueden pedir las grabaciones y ahí se pueden dar cuenta cómo empieza el acercamiento de la policía a esa persona. Y entonces pueden ver si hay algún motivo, es decir, está cometiendo un delito, que esa es la única razón por la que la policía se te puede acercar o porque necesitas ayuda, eres víctima de algún delito. De otra forma, no hay razón por la cual la policía se te deberá de acercar. Y entonces, si no estaba cometiendo un delito, pues podrían sospechar que esa actuación estaba injustificada y a lo mejor estaba basada en un perfilamiento racial. Claro, habrá que decir que la persona con la que hablé, esta fiscal especializada, pues se ha especializado por cuenta propia. Son de estas funcionarias que dicen, yo estudié mi maestría y mi doctorado y me interesan estos temas, pero no es porque le haya dado una formación la institución específica en el tema. Aquí, como no pudimos obtener mucha información, lo que sí sacamos fue muchas recomendaciones, ¿no? Y entonces lo que dijimos es que hay que recomendar una serie de cosas que nos parecen sumamente importantes para, pues, prevenir, atender e investigar este tipo de acciones. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué recomendamos? Obviamente en el informe vienen mucho más detalladas, pero aquí es identificar y definir claramente qué se entiende por perfilamiento racial en el contexto de la investigación penal. Realizar una revisión exhaustiva a la literatura académica y a la información disponible sobre prácticas de perfilamiento racial en la investigación penal. Realmente no pudimos detectar prácticas porque no tuvimos la información necesaria. Recopilar y analizar datos relevantes sobre incidencia de perfilamiento racial en las investigaciones penales. Revisión, obviamente, de las políticas y de las prácticas institucionales. Realizar entrevistas con personas que hayan sido víctimas de perfilamiento racial en el contexto de la investigación penal. Es decir, tendríamos también que identificar a quienes hayan sido procesadas, incluso sentenciadas por alguna situación y que el origen de esa situación haya sido el perfilamiento racial. Identificar las buenas y malas prácticas existentes, las lagunas en la política y las prácticas de la Fiscalía en relación al perfilamiento racial y recomendaciones concretas y específicas, porque estas son muy generales, es decir, casi llamada a misa para quienes son religiosos o carta a Santa Claus igual para quienes son religiosos, de qué es lo que se tendría que hacer, ¿no? Entonces, aquí todavía en capacitación fuimos todavía más lejos y decimos qué cosa tendría que tener esa capacitación, porque lo que pudimos observar en temas de capacitación es lo mismo que observamos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que hablan de la discriminación en general. Pues la discriminación puede ser por ser niño, niña, por ser mujer, por tu identidad, por tu orientación, por una serie de cosas, y también puede ser discriminación racial. Y entonces, pues ahí en todo ese grupo, la discriminación racial se ve en 1 a 2 horas y pues con esa capacitación se pretende que pues las autoridades y los funcionarios sean capaces de identificar las actuaciones de perfilamiento racial cuando es mucho más atrás, es mucho más profunda la reflexión de qué es el racismo, qué es la discriminación racial y a partir de qué es la discriminación racial, qué es el perfilamiento racial, pasando por poder identificar claramente cuáles son los prejuicios y los estereotipos raciales y saber si esos están presentes en nosotros y nosotras, ¿no? Y entonces, sobre todo en esas funcionarias y en esos funcionarios públicos. Y bueno, pues ahí también cuando hablamos de elaborar un protocolo, pues también fuimos muchísimo más allá. No quiero seguir hablando de las recomendaciones, ¿no? Son bastante amplias, pero pues esto es lo que arrojó el segundo estudio, pues fue un poco pues más frustrante que no tuvimos información, pero pues ahí está lo que se ha logrado en estos temas con estas dos autoridades, tanto Seguridad Ciudadana como la Fiscalía. Y claro, hay que decir que esta investigación, además que está sesgada porque no tuvimos mucha información, pues solo se enfoca a estas fiscales especializadas. No hablamos de las que no están especializadas, de las que están ahí en todas las municipios, alcaldías de la ciudad y que no han recibido procesos especializados de capacitación para interactuar con personas indígenas, con personas afrodescendientes y con personas migrantes. Entonces, también habrá que dejarlo ahí, ¿no? De cómo es esta interacción y esta actuación con
personal no capacitado y especializado en estas materias. Gracias, Edith. Y bueno, una cuestión, fue un estudio de verdad muy complejo, muy complicado, porque en ese momento, el año pasado que se estaba realizando, la Fiscalía estaba teniendo una transición, pero además estaba conformando distintas fiscalías ya especializadas para personas mayores, para personas LGBTI, para personas indígenas, población indígena y ya no recuerdo la otra fiscalía. Entonces, esos cambios también afectaron porque fueron muy herméticos precisamente para poder, entre el tema, ¿no? Pero también por los cambios que se estaban dando. Sin embargo, bueno, la fiscal que nos atendió pudo darnos algunas facilidades, pero bueno, no fue como nosotras hubiésemos deseado y con la experiencia que habíamos tenido con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El estudio que próximamente también se publicará, a mí me dejó, y antes de pasar con ustedes, me dejó una sensación de que el acceso a la justicia está pensada, definida, delimitada en un tema de grupos de personas y que el término de interseccionalidad o no se está logrando, ¿no? Porque estamos dando atención especializada a ese grupo, pero si ese grupo, y como lo decías Edith y como las recomendaciones vienen, ese grupo presenta un problema de discriminación, de perfilamiento racial, ¿qué está pasando? No está la interseccionalidad como pueda estar anunciándose o plasmándose en algunos protocolos o en alguna normatividad. Esa es una de las impresiones que a mí me dejó este estudio. Y le paso el micrófono. Es que el tema de la interseccionalidad también es súper particular, ¿no? Si bien obviamente se creó con el ánimo de poder impartir justicia o explicar a nivel judicial quién era la persona que en ese momento estaba, bueno, ya no es una clase, ¿no? Con Kimberly Crenshaw, etcétera. El problema de la interseccionalidad precisamente recae en eso, ¿no? Y de lo que antes hablamos, porque no solo somos mujeres, ¿no? O no solo somos migrantes, ¿no? Somos mujeres, ¿no? Otras categorías, ¿no? Mujeres negras, mujeres indígenas, y hay mujeres indígenas, lesbianas o con discapacidad, etcétera, ¿no? Y entender el contexto per se no solamente es suficiente a lo mejor nombrando las categorías que hay, ¿no? Porque hay contextos, hay experiencias, hay diferentes necesidades, ¿no? Entonces, no es que las interseccionalidades nos estén fallando, ¿no? Es que son insuficientes a veces. Entonces, sí, la educación, ¿no? Si vas a poner personas especializadas para atender a un grupo, que no sea literal la educación que le das a esa persona para solo atender a las personas LGBTIQ, ¿no? Sino que también entonces ellas también sean capaces de entender que hay otras poblaciones que les cruzan esas categorías, ¿no? Y que puede llegar una persona LGBT indígena, afrodescendiente, o no, yo qué sé, bueno, ya dije indígena, bueno, afroindígena. Y creo que por ahí recae, ¿no? el tema de las interseccionalidades, ¿no? Porque va más allá, porque queda corto, porque surgió como un tema meramente judicial, pero sí que hay una área de oportunidad enorme en el Poder Judicial y en la Administración de Justicia para trabajar en temas de discriminación racial, ¿no? Hace poco estábamos mandando algunas solicitudes de información a diversas fiscalías en otros estados también de la República y la verdad es que había muchas que insistían en que no podían decirnos o desagregar los casos de discriminación racial o
la autoidentificación de cada persona en el caso en concreto, ¿por qué era discriminación? Y yo decía, pero pues, ¿por qué es discriminación que yo te pregunte esto? O sea, ¿cuál es el problema de yo saber cuáles son los casos que, no sé, atañen a personas afrodescendientes, a personas indígenas, ¿no? O sea, no entendería cuál es ese problema. Pero no nada más eran esos problemas, había otros más graves. Cuando preguntábamos nacionalidades, había fiscalías que nos decían, no sé, haitianos, no sé qué, pero había otros en que ya nada más eran africanos, ¿no? Todos eran africanos, o sea, no había diversas nacionalidades allá. Entonces, eso te da muchísimo, ¿no?, para saber el por qué a lo mejor nos está llegando a lo que nosotras en este coloquio pudiéramos ya estar platicando en otros niveles, ¿no? Así lo voy a decir. Porque esta información no llega a esos lugares y tampoco hay voluntad política para que llegue, ¿no? O sea, son las dos cosas, ¿no? Entonces, sí creo que hay un área de oportunidad. A mí me parece otra vez, ¿no?, maravilloso el informe que hicieron y el que viene, pues, porque nos va a marcar en dónde estamos. Y creo que a partir de saber en dónde estamos podemos crear estrategias que puedan ir abordándolo poco a poco, ¿no? Pero nos queda mucho, ¿no? ¿Cuánto tiene el tema de género, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene el tema LGBT? Esperemos que no nos tome tanto tiempo, porque ya eso está aprendido, pero bueno, eso. Muchísimas felicidades. Gracias. Citlali. Muchas gracias. Bueno, pues yo pienso a propósito de la pregunta que se ha planteado, que apenas estamos hablando del racismo. Entonces, imagínense ya darle la variable de la interseccionalidad, es una complicación. Ya se habla de racismo, ya está más o menos puesto el tema en el debate público. Ya estamos visibilizando qué puede ser una acción racista. Como hemos visto con los informes, es necesario seguir socializando ampliamente que el racismo es pues un conjunto de ideas sobre grupos sociales específicos con la perspectiva de que existen las razas, ¿no? Y que en esa existencia, lo cual es una falacia, es una mentira, se van generando un cúmulo de imaginarios. Pero yo creo que sí lo que se puede hacer es articular una discursividad distinta. A lo mejor no vamos a llegar con los policías a hablarles de la interseccionalidad, pero sí mencionar lo que otro de los informes de COPRED señala, que es la perspectiva estructural de la discriminación. Me parece que eso es más asible, más entendible, y eso supone también un ejercicio de creatividad propio, ¿no? De aquellas personas que estamos interesadas, involucradas en acompañar una agenda antirracista, en hacer de las palabras que de repente pueden ser muy especializadas, asibles, entendibles. Si yo digo la discriminación es estructural, quizá pueda ser más entendible. Es estructural porque no solamente me van a maltratar a mí por mi tono de piel, también tiene que ver mi condición de género, ¿no? Y si voy explicando paulatinamente, puede ser mucho más asible, mucho más entendible. Así que yo apostaría por eso, reconocer los pasos que se han dado, tener un lenguaje que nos permita señalar que las discriminaciones van juntas, van tomaditas de la mano, ¿no? Y una vez que empecemos a entender que sí empezamos a desarrollar estrategias que permitan entonces pensar distinto en las personas, puede ser de más utilidad. Ahora, a propósito de lo que mencionaba Edith, creo que también es un botón de muestra interesante el hecho de no haber podido hacer la investigación en la Fiscalía. Estaban, sí, atravesando por una reestructuración, entiendo, interna, logística, que quizá obstaculizó el proceso investigativo, pero es preciso, creo, insistir, porque pues es necesario, o sea, no se puede argumentar nada más una reorganización interna para no
permitir desarrollar pues un acercamiento particular. Y lo mismo, ¿no?, con las iniciativas de preguntar a las distintas fiscalías en los estados de la República que nos acaban de compartir, ¿no?, pues justamente explicar. Me parece que aquí la clave es justo esa, la explicación permanente, así de, señor, no se ofenda, pero no es discriminación preguntar por qué están deteniendo a las personas y las nacionalidades o sus adscripciones sociales o particulares. Al contrario, ayuda a combatir la discriminación, que usted me cuente por qué están ahí, quiénes son, ¿no? Me parece que eso es el otro reto, ¿no? Ya se dio un primer pasito, vamos a ver si hay racismo, vamos a ver si la gente entiende que es perfilar racistamente o no. Y de ahí lo que sigue. Creo que por eso es tan importante y tan necesario tener este tipo de espacios. Yo de veras no me voy a cansar de agradecer y felicitar a esta instancia y a las personas que han desarrollado la iniciativa, porque nos permite, insisto, socializar, pensar sobre la visibilidad del racismo, los pasos que hemos dado, cuáles son las agendas pendientes, las tareas personales que también nos competen, porque, insisto, mi preocupación es el paralelismo. Yo confío, seguramente ya no me va a tocar verlo, seguramente este paralelismo en algún momento hará un cruce, una intersección. Y a partir de ahí, quizá ya en 300 años, a lo mejor, la gente va a decir, mira qué vaciada esa gente, ¿no?, del siglo XXI, que tenía estas ideas extrañas, que se excluía por razones y ahora ni agua tenemos, por ejemplo, ¿no? Quiero creer que va a ser así, déjenme pensar utópicamente, y con eso cerraría mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Ya me piden ir cerrando esta mesa y bueno, yo quisiera solamente nombrar algunas ideas que se han expuesto, que estos estudios, además de muchas otras que nos ofrecen el estudio, pero que aquí se han comentado, y precisamente tiene que ver con continuar con la visibilización de las personas afrodescendientes, afromexicanas, negras y, bueno, por supuesto, de personas indígenas, personas extranjeras, personas migrantes. Y recalcar que deben de estar contempladas en la formación precisamente de las personas servidoras públicas, ya sea de instancias de seguridad, también como de instancias de administración de justicia, y también tienen que tener una capacitación constante en derechos humanos y específicamente en género, y una sensibilización. Creo que es uno de los de las necesidades que se han aquí expuesto. También tiene que ver otro elemento, son la revisión constante, el análisis constante y la retroalimentación con estas instancias en sus protocolos e instrumentos normativos y de planeación, precisamente para que vayan no solamente dando una definición de no discriminación, sino que identifiquen particularmente y que reflejen cómo es el perfilamiento racial. Otro tema son los registros institucionales, pero bueno, ahí yo creo que tendríamos otro debate, lo que es cómo conformar registros institucionales con la identificación de estas poblaciones y obviamente con sus necesidades específicas. Finalmente, otros dos elementos son, bueno, estos vacíos de enfoques diferenciales, ¿no?, que no solamente terminen con la enunciación del término de interseccionalidad, sino sería una recomendación con comenzar, como impulsar precisamente entender esta noción o este gran término que es discriminación estructural. Y bueno, finalmente es pues seguir pensando e identificando pues las representaciones e imaginarios que tenemos del racismo, de las personas, de estos grupos de atención prioritaria, precisamente porque
van cambiando, se van adecuando, se van normalizando y más difícil es a veces identificarlos y trabajarlos. Entonces hay que estar ahí monitoreando. Pues yo les agradezco a ustedes sus ideas, sus conocimientos y por supuesto su lectura, que ojalá la hagan, ¿no? Y nos las hagan llegar ya con más énfasis en algunos aspectos. Muchas gracias y bueno, por supuesto, también les avisamos que el estudio que continúa es en discriminación y prácticas prejuicios raciales en el sistema penitenciario también aquí en la Ciudad de México, que está apenas en trabajo de campo. Todavía no tenemos material para poderles yo compartir porque estamos precisamente intentando entrar a hacer entrevistas a los reclusorios, pero bueno, esperamos que se abra otro espacio para poder dar continuidad e ir armando precisamente todo estos elementos y estas estrategias que se están formando. Muchísimas gracias. Quédense a las siguientes mesas. Gracias, bonita tarde. Hasta luego. Parte del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México les agradezco.